Cualquier persona que haya padecido COVID-19 es susceptible de sufrir la condición post-COVID. Curiosamente, en contra de lo que pueda parecer, no es necesario haber sufrido un COVID de gravedad exagerada. Es más, puede aparecer en aquellos pacientes que han tenido un COVID asintomático, leve o moderado. La Organización Mundial de la Salud ha acuñado el término condición post-COVID en consenso con pacientes, cuidadores y expertos internacionales para referirse a la condición que presentan pacientes que tienen un diagnóstico probable o confirmado de infección por SARS-CoV-2, que suele aparecer 3 meses después tras la fase aguda y cuya sintomatología persiste al menos 2 meses y no puede ser explicada por ninguna hipótesis diagnóstica alternativa. Aproximadamente el 60% de los enfermos de COVID desarrollarán COVID persistente, pero es cierto que será una proporción mayor de mujeres que de hombres quienes desarrollarán el COVID persistente. Entonces, se dan algunas paradojas como que el sexo femenino es menos probable que desarrolle COVID grave, es menos probable que sufra mortalidad por COVID, pero es más probable que desarrolle COVID persistente. Los últimos estudios parecen demostrar que la sintomatología de la condición post-COVID presenta una menor incidencia y una menor repercusión en aquellos pacientes que se han contagiado en las últimas olas, concretamente a partir de la 4ª ola. Esto podría ser debido al tipo de cepa o podría ser debido al estado inmunológico del paciente, puesto que estos pacientes ya estaban vacunados en su inmensa mayor parte. Cualquier persona que contraiga la COVID-19 es susceptible de desarrollar COVID persistente, aunque no se ha detectado que haya relación entre la gravedad de la infección inicial y la probabilidad de desarrollar una afección posterior. El síndrome de COVID persistente no tiene una duración previsible que se pueda hacer en el momento del diagnóstico. Cuando a un paciente lleva más de 3 meses con síntomas persistentes, por ejemplo, con fatiga física o cognitiva, dolor muscular, debilidad muscular o dolor de cabeza, por ejemplo, puede prolongar de una forma indefinida estos síntomas. De hecho, como los primeros pacientes con COVID persistente aparecieron ya al principio de la pandemia de COVID, hay algunos que desde entonces hasta ahora, es decir, 3 años, han persistido con síntomas. Lo que sí sabemos los que nos dedicamos a la investigación en este campo es que era mucho más frecuente después de haber sido infectado por alguna de las cepas de la primera o de las primeras olas. Así que nosotros tenemos pacientes que adquirieron la enfermedad en abril, marzo o mayo del año 2020 y que ahora en 2023 mantienen síntomas, están en lo que se llama un long COVID o COVID persistente. Una buena posibilidad es que las nuevas cepas no tengan tanta capacidad para generar esta patología. De entre los que aquejaban COVID persistente al principio, a finales del año 2020, que fue cuando la comunidad científica y médica empezó a darse cuenta del problema, hay un porcentaje muy importante, no está muy bien mensurado, pero probablemente del 50-60% de los pacientes que con el paso de los meses se recuperaron por completo. Y queda otro enorme porcentaje, que viene a rondar esto, el 40%, que llevan ya 3 años aquejando síntomas. Las secuelas del COVID persistente, teniendo en cuenta que aparecen más de 200 signos y síntomas clínicos relacionados con la enfermedad, pues abarcan todos los órganos que nos queramos imaginar. La fatiga, esa dificultad de mantenerse en movimiento, de cansancio infinito que les impide incluso el autocuidado a nuestros pacientes, afecta a más de la mitad de los pacientes. Y la dificultad respiratoria, la disnea, que incluso les incapacita para dar un paseo ligero, para las tareas del hogar, afecta a casi el 40% de los pacientes. A día de hoy se desconoce la fisiopatología de la condición post-COVID y se barajan distintas hipótesis que no son excluyentes unas de otras. Así, por ejemplo, se cree que el daño tisular
provocado por la infección aguda por SARS-CoV-2 podría ser una causa de esta condición post-COVID, también una reacción inflamatoria sostenida en el tiempo iniciada en la infección aguda, la generación de autoanticuerpos que persisten tras la infección aguda podría ser otra de las causas. Hay autores que han reportado que la presencia de antígenos virales a nivel tisular puede estar perpetuando una respuesta inflamatoria responsable de esta condición post-COVID e incluso cambios a nivel de la microbioma. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 10 y el 20% de las personas con COVID-19 acaban desarrollando la condición post-COVID-19. Los estudios se centran en buscar las posibles causas. Nosotros hemos organizado un consorcio de investigación en el que, aparte de este laboratorio donde estamos, que es el CELEX de Neurociencias del IDIVAPS, Universidad de Barcelona, también colaboramos con el Instituto de Recerca de Vall d'Hebron y con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, porque hemos realizado un modelo, un órgano on chip, que es un organoide que simula el músculo humano en laboratorio para poderle aplicar a este modelo las diferentes alteraciones inflamatorias que a partir de sueros de plasma de paciente podemos precipitar e inducir en este modelo. Y realmente hemos visto que sí que hay alteraciones que son importantes y que sería importante caracterizar para ver qué tipo de respuesta inflamatoria es la más importante y también para ver si hay pacientes más susceptibles que otros dentro de este contexto de enfermedad. El estudio que hemos realizado en Salamanca de analizar las características inmunológicas de la respuesta a la enfermedad COVID-19, liderado por el profesor Alberto Orfao, es un estudio, por un lado, muy interesante porque ha sido una oportunidad de ver cómo responde nuestro cuerpo frente a un patógeno cuando entra en contacto la primera vez. Con otras enfermedades esto no es posible en este momento, pero con la COVID-19 sí que hemos podido ver en bastantes personas, con una respuesta muy diferente en cada uno, cómo está respondiendo nuestro sistema inmunitario. En este sentido, se ha avanzado bastante en caracterizar cuál es el patrón inmunológico de los pacientes que tienen COVID, así como las respuestas a las vacunas. Es decir, saber cuáles son exactamente las alteraciones del sistema inmunológico que se producen en los pacientes COVID y que a la vez pueden predisponer a tener una enfermedad más grave. Durante más de 20 años, nuestro grupo de investigación ha estudiado la implicación que tiene el sistema renina-angiotensina en el inicio y la progresión de la enfermedad de Parkinson. Curiosamente, uno de los componentes de este sistema, el AC2, enzima conversor de angiotensina tipo 2, es el receptor funcional del virus en la célula. Es por eso que en los momentos iniciales de la pandemia nos pusimos a trabajar para dar respuesta a algunas de las preguntas que iban surgiendo en la práctica clínica. Pudimos demostrar en esos estadios iniciales de la pandemia que pacientes que presentaban niveles incrementados de autoanticuerpos frente al sistema renina-angiotensina tenían un riesgo más elevado de padecer una COVID grave. Desde su creación, desde el año 2020, formó parte de la Red Española de Investigación frente al COVID persistente. Mi tarea, tanto investigadora como asistencial, consiste fundamentalmente en hacer prescripción de ejercicio físico como parte del tratamiento integral de nuestros pacientes con COVID persistente. Lo primero que hacemos en esa parte de la investigación y el tratamiento es intentar clasificar qué grado de alteración funcional va a tener el individuo y una vez diagnosticado el grado de alteración de la funcionalidad, prescribimos ejercicio físico. Actualmente no existe un tratamiento eficaz, pero los esfuerzos en investigación intentan dar solución para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Lamentablemente en el tratamiento del COVID persistente se ha avanzado poco. Dentro de todo ese esfuerzo de categorizar, de definir la enfermedad, también se está avanzando y están haciendo muchos estudios para intentar identificar posibles tratamientos. Aquí probablemente el hecho de que haya síntomas tan variados, por así decirlo, y que cada persona pueda tener un cuadro diferente, no está favoreciendo que podamos identificar tratamientos. Sí que tenemos tratamientos para síntomas concretos, pero en este momento no hay ninguna pastilla, no hay ningún fármaco que podamos dar para lo que es el conjunto del COVID persistente.
determinar cuál es la fisiopatología de la condición post-COVID es fundamental, ya que, por un lado, permitiría encontrar las dianas terapéuticas sobre las cuales poder desarrollar medicamentos que, administrados a los pacientes, pudiesen mejorar su calidad de vida e incluso pudiesen curarlos.